tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes a media semana, este miércoles 7 de abril. Tenemos muchos contenidos, tenemos cine, artes plásticas, tenemos miércoles también internacional, qué sucede en Ucrania, que quiere ingresar a la OTAN. Y también Ileana Rodríguez Santibáñez en Visión Global nos platicará acerca de la reunión telefónica que sostuvieron Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas. ¿Qué más tenemos, Rafa? Qué gusto estar contigo. Igualmente, mi querida Laura, qué gusto saludarte. Hola también a Laura Regis, a la traducción de lenguas de señas mexicana. Bienvenidos a este miércoles, como bien refieres, internacional, como lo es también el premio del que les platicamos para arrancar este espacio informativo. Ya se dio a conocer el nombre de la ganadora del premio internacional, Carlos Fuentes, a la creación literaria en idioma español 2020, un galardón que se otorga a los escritores por el conjunto de su obra, con la que han enriquecido el patrimonio literario de la humanidad. En esta ocasión se trata de Diamela El Tit, y ella platicó para Noticias 22. Lo primero fue la sorpresa, por supuesto muy gratificante, y desde luego pensar en Carlos Fuentes como escritor, en el sentido de que yo viví en México y tuve ocasión de verlo a Carlos Fuentes alguna vez en reuniones sociales, y también participé en el homenaje que le hicieron en la FIL cuando cumplió 80 años. Lo que más he hecho literariamente es buscar registros literarios, ¿no? Ha sido buscar cómo llegar, digamos, a una letra precisa, y ahí ha sido muy importante el cuerpo como forma, digamos, de ingresar a personajes, a movimientos, en fin, el cuerpo siempre ha sido un tema muy importante para mí. Lo interesante es construir esas imágenes visuales y conseguir que el lector se reapropie de eso de acuerdo a su subjetividad. Entonces, pienso que una de las grandes tareas es esa construcción de imágenes, y para eso requiere de la palabra exacta y moverla de sus sitios más cómodos para generar precisamente nuevas imágenes. Me interesa la parte, digamos, menos promovida por las hegemonías, ¿no? Internarme en esas zonas más opacas o más veladas, pero que sin embargo nos pertenecen a cada uno de nosotros y de nosotras. De alguna manera, cuando tú escribes, el territorio nombrado también es una ficción posible, ¿no? Porque de verdad que hay zonas, más allá de sus diferencias, donde se reiteran precisamente las simetrías de un país o en otro. Entonces, tú puedes leer una novela que transcurra, no sé, en Inglaterra, y sin embargo comprender algo que te atañe más allá de las diferencias territoriales. Yo pienso que efectivamente hay una simetría que ha atravesado todos los tiempos, ¿no? Que esto no es actual, sino que es histórico, y eso ha sido naturalizado por las culturas. Y el feminismo se extiende a partir con bastante nitidez en América Latina a partir del siglo XIX y con mucha plenitud del siglo XX. Las mujeres, y especialmente las mujeres jóvenes hoy, han puesto el cuerpo como una zona política, ¿no? Y no ya como un botín. Pero hay que ver que el sistema también genera máscaras. Este es un problema antiguo, largo y complejo. Pienso que es muy importante promover el pasado para leer qué pasó, por qué el movimiento se entró en una opacidad, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Para entender, digamos, que los movimientos están amenazados.
pienso que la tarea es desbiologizar la letra no tiene sexo y que tenemos que llegar a ese momento democrático en que lo que se valore son las escrituras más allá del binarismo hombre-mujer, ¿no? Y pensar en la producción como un aporte, no sea de hombre o de mujer. Bueno, como ya la escucharon, es una mujer que tiene ideas contundentes sobre lo político, lo privado o lo privado en lo político, el cuerpo, pero la identidad también de América Latina, muy cercana, por cierto, a Raúl Zurita, quien el año pasado, recordarán, ganó el premio Reina Sofía por su obra El poeta. Raúl Zurita pertenece a una generación muy combativa, por cierto, ella también fue representante cultural, delegada de cultura en México en los años 90. Y bueno, en otros temas, aunque no alejados, porque esto trata también de literatura, la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán va a regresar con un nuevo formato y va a ser un formato virtual. Hay muchas actividades para todo el público. Enrique Martínez nos platica acerca de esta novena edición del encuentro. Más de 200 actividades prepara para su novena edición la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Debido a la pandemia, este año se realizará de manera virtual. Tendremos más de 200 actividades de todos los géneros, para todos los públicos, para todos los gustos, con grandes escritores del mundo iberoamericano, también grandes voces de la República Argentina, el país invitado, actividades artísticas, actividades para niños, actividades académicas, encuentros, congresos. Hay algo para todos. La Universidad Veracruzana y Argentina serán los invitados de honor. Argentina participa con varias actividades literarias y académicas. Entre ellas está la lectura de obra por parte de Mariana Enríquez, que será presentada por Adrián Curiel Rivera. Puedo mencionar también un diálogo entre Sandra Lorenzano y Sara Potts a propósito de las relaciones literarias entre nuestros dos países. Tenemos la exposición dedicada a Aquino, exposición virtual curada por Julieta Colombo, y bueno, los eventos artísticos de la inauguración, que es un homenaje a Piazzolla por su centenario. En esta edición, el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco será para Enrique Serna. También tendrán actividad de los escritores Lidia Jorge, Raúl Zurita, Margot Glantz, Leonardo Padura e Ida Vitale. Por supuesto, también una importante oferta editorial en el área de expositores. No puede haber una feria de este tipo si no hay libros al alcance de los visitantes. Tendremos esos libros para que los que asistan a nuestra feria puedan adquirirlos en los stands virtuales de las editoriales, las universidades, las instituciones que participan en nuestra FILEI. Ciclos de cine, conciertos, el encuentro de periodismo cultural y diversas actividades artísticas organizadas por la Universidad Veracruzana se concentran en la plataforma digital de la FILEI bajo el lema La lectura nos acerca. Hay que registrarse en www.filei.org y a partir del 23 de abril y hasta el 2 de mayo podrán ingresar en nuestro Centro Cultural Universitario virtual para disfrutar de todas las actividades de la FILEI. Noticias 22, Óscar Cortés. Cambiando de tema, como cada año desde 1948, hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud, efeméride que se propuso desde entonces para recordar el establecimiento de la Organización Mundial de la Salud. De igual forma, esta fecha nos invita a crear conciencia sobre las diferentes enfermedades en todo el mundo y generar hábitos sanos entre las personas, y hoy más que nunca en época de pandemia. Por ahí aseguran que la felicidad nos trae buena salud, y la buena salud, por supuesto, en este círculo virtuoso,
felicidad. En el marco de esta conmemoración, en Canal 22 indagamos de la química emocional del cuerpo para tratar de encontrar una definición más precisa de aquello que entendemos precisamente como felicidad. ¿Qué es la felicidad? En términos subjetivos es algo fugaz y relativo. Para algunas personas es el instante en que se ve al ser amado o recibir la mirada de quien nos ama. Para otras podría ser esa sensación de éxito al cerrar un negocio importante. Para algunas más es encontrar un libro que hace años se buscaba y en otras ocasiones lo es saborear una comida deliciosa. Para un bebé puede ser sentirse salpicado por el agua en un día soleado, o simplemente la felicidad es el momento en que alguien responde con un sí a nuestra solicitud. Para otros seres vivos, como un perro, la felicidad puede estar en la atención de ser rascado donde las garras no alcanzan. Para un mono, que otro con paciencia escudriña en su pelaje para quitarle los piojos. O para un gato, escuchar cómo se abre la lata de su cena. Las pupilas se dilatan, el corazón aumenta su ritmo, nuestro cuerpo despide un suave calor, la sonrisa activa los músculos del rostro y la euforia prende su mecha. En un instante, nuestro cerebro comienza su cóctel hormonal que distribuye por el torrente sanguíneo para hacernos sentir felices. Si nos detenemos en estos ejemplos, veremos que la felicidad no está afuera, sino en cómo nuestros sentidos perciben la vida. En términos objetivos, la felicidad está dentro de cada uno de nosotros. Las emociones, esa inteligencia que nos permite a través de los sentidos comunicarnos con el mundo, provoca que nuestro laboratorio interior destaque la dosis de un químico en particular que impacta en zonas específicas de nuestro cerebro. Actualmente se considera que el cóctel para la felicidad está integrado por 4 ingredientes principales: la endorfina, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. ¿Cuál es el efecto de cada una de estas sustancias en nuestro estado de ánimo? Endorfinas. Son conocidas como el analgésico natural. Actividades como el baile, el canto o la colaboración en equipo aumentan los niveles de este químico neurotransmisor. Cuando recibimos una dosis extra de endorfina, se reduce el dolor físico y conforme éstas circulan con mayor cantidad en nuestro torrente sanguíneo, las cosas más insignificantes nos causan mucha alegría. Serotonina. Nos dan una mejor disposición anímica. Fluye cuando recordamos momentos que en nuestra memoria hemos catalogado como felices. Por ello no es raro que un grupo de amigos al reunirse recuerde una y otra vez esos gratos momentos del pasado. La serotonina se produce aún más ante la sensación de pertenecer a un grupo social, sea este familiar, de amistades o laboral. Podemos lograr que nuestro cerebro active la serotonina al exponernos a la luz solar, al hacer ejercicio aeróbico como correr o al recibir un masaje. La ausencia de serotonina deriva en un sentimiento de soledad y en casos extremos, su falta está asociada a la depresión. Dopamina. Es la puerta al placer. Está asociada al amor y la lujuria, como también a las adicciones. Provoca euforia, insomnio y actúa en la estimulación sexual. La dopamina fluye cuando nos proponemos algo y poco a poco lo vamos cumpliendo, tanto en cosas tan triviales como romper una marca personal al hacer actividades cotidianas, como tener un ascenso laboral o lograr un mejor trabajo. Oxitocina. Es la hormona del abrazo y los vínculos emocionales. Favorece la reproducción, la vida en comunidad, la construcción de la confianza y la protección. Además del afecto, se le relaciona con el desarrollo cerebral desde el mismo instante de nuestro nacimiento. En el cóctel de la felicidad, la oxitocina tiene una posición destacada. Un abrazo largo, un apretón de manos, una caricia liberan oxitocina. El tacto o interacción no necesariamente debe de ser de un ser amado. Puede ocurrir con una amistad, un colega o un animal, siempre y cuando exista una intención afectiva. Así como las emociones impactan en nuestra fisiología,
podemos acudir a nuestra fisiología para modificar algunas emociones. A través de actividades artísticas y deportivas, tener una dieta balanceada con alimentos menos procesados, proponer los objetivos y cumplirlos, conversar, tocarnos, construir confianza, afecto y comunidad. Estas son algunas acciones que nos permitirán ser más felices y se verá reflejado en la calidad de vida, pues en el estudio integral de la salud, las emociones son cada vez más importantes. Dice que también hay un estudio que indica que acariciar animales, por ejemplo, esta gatita que tengo por acá, genera gran cantidad de oxitocina, que es esta sustancia generadora de felicidad. Así que bueno, pues hay muchas maneras de buscarla. Sin embargo, dice Ambrose Bierce que buscar la felicidad es el camino más corto para llegar a la infelicidad. En fin, ahí tenemos la respuesta científica, la ironía, y ustedes tomarán la mejor decisión. Hay más de este tema en el semanario, Noticias 22 Semanario, el sábado a las 6 de la tarde, para quien esté interesado en profundizar sobre este asunto que de verdad causa tantas aprensiones. La búsqueda de la felicidad es posible, la salud que tanto está vinculada a la salud física, mental, cómo se produce este fenómeno, el enamoramiento. En fin, vamos a la pausa, regresamos en un instante a Noticias 22. Muy buenas noticias para el séptimo arte nacional. Luego de una amplia trayectoria en el diseño sonoro, Sergio Díaz es nominado a los premios BAFTA 2021 por su trabajo en la cinta Nomadland. Sergio Díaz tiene un largo camino recorrido como diseñador de sonido para películas. Trabajó con Alejandro González Iñárritu en 21 gramos y Babel. Con Guillermo del Toro colaboró en El laberinto del fauno y Hellboy 2, y con Alfonso Cuarón trabajó en Roma, película por la que fue nominado a los premios Oscar. Ahora es el único mexicano nominado a los premios BAFTA por su trabajo en Nomadland, de la directora Chloe Zhao. El género que tiene Nomadland, el lenguaje cinematográfico que tiene Nomadland, es personal, ¿no? Es algo muy íntimo que cae entre el documental y la ficción de alguna forma. Entonces, sumergirse con el diseño de sonoro en esa delgadita línea, pues nos permitió explorar muchísimas cosas que a Chloe le encantaron y le fascinó toda esta aportación creativa que traía y la cantidad de elementos que podíamos aportar a la película sin perder esa autenticidad. Su participación fue todo un reto, pues la película se filmó en plena pandemia. Todo su trabajo se realizó a distancia a través de videoconferencias. La fecha de hoy, no conozco a Chloe de persona. Nos hemos visto todo el tiempo así y es increíble que todos los que estamos en la película, muchos de nosotros no nos hemos dado un abrazo. El filme retrata con sobriedad la vida de una mujer golpeada por la recesión económica. Sin un lugar donde quedarse o un sitio al cual ir, emprende un viaje sin rumbo fijo, convirtiéndose en una especie de nómada moderna. Me invitan, me mandan un link para ver la película, la veo en un corte preliminar y me enamoro. ¡Pum! Hago clic inmediatamente con la película. Fue inmediato. Nomadland tiene 7 nominaciones a los premios BAFTA, que se celebran este 11 de abril. Si todo sale como se espera, se convertirá en la gran triunfadora de la noche. Noticias 22, Julio López. Pues qué ganas de ver esta película, de verdad, y además con este plus de la presencia de Sergio Díaz en el aspecto sonoro. Seguimos con cine. Mañana, jueves, comienza el Festival Internacional de Cine Judío en México. Es un encuentro que, bueno, pues en torno a las condiciones que nos aquejan, ha logrado adaptar su programación a un formato presencial y virtual, un formato mixto. Vamos a conocer más.
Bajo el lema Lejaim por la vida, que recuerda que a pesar de las adversidades vale la pena estar vivo, el Festival Internacional de Cine Judío celebra su 18ª edición de manera híbrida, es decir, con funciones presenciales y a través de la plataforma de Cinépolis Click. Una de las razones por las que cambiamos, entre muchas, pero una de las razones por las que cambiamos el festival de fecha fue precisamente porque queríamos ir al cine, porque genuinamente creemos que el cine se ve y se escucha bien en el cine. Entonces dijimos, bueno, quizá para abril, y lo estamos logrando, ¿no? De entrada vamos a ir al cine, pero igualmente vamos una semana a la vez, ¿no? Todos los involucrados en la exhibición y distribución de películas en nuestro país han tomado precauciones ante una posible tercera ola de COVID después de las vacaciones de Semana Santa, que provocaría el cierre de los complejos cinematográficos. Nosotros logramos la edición anterior terminar las semanas de festival en salas de cine y semanas después fue que dijeron todos a sus casas, ¿no? 3 semanas después, me parece, dijeron todos a sus casas, esto está del terror, y entonces pues ya no tuvimos exhibición comercial, ya no tuvimos cineclub y muestra universitaria, entonces fue así como, ay, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero logramos renovarnos, entonces este año pues estamos igual, ¿no? En esta renovación. El Festival Internacional de Cine Judío por primera vez tendrá una inauguración virtual. Se realizará el próximo jueves 8 de abril en punto de las 19:30 horas a través de la plataforma de Cinépolis Click. Basta hacer un breve registro para disfrutar de la ceremonia y la proyección de la película Crescendo, que gira en torno a las complicaciones que tiene un afamado músico para crear una orquesta juvenil conformada por jóvenes palestinos e israelíes. Nobody's changing my mind. Not even you, maestro. There will never be peace between Jews and Arabs. Súper fácil. Le das clic, la ves y listo. Pero, nada, no creo que no está de más decir que el cine es un lugar seguro. En verdad, vayan al cine. Es un lugar seguro, los vamos a cuidar y me sumo a eso porque sí soy una persona que va y se siente en el cine, los vamos a cuidar mucho, es un lugar en donde pueden estar tranquilos, es un lugar mucho más seguro que ir a un restaurante, que subirse a un avión, que estar en la playa, entonces vayan al cine, vayan a disfrutar de las películas del cine y no nada más por disfrutar de las películas del cine, en el cine, ayúdenos a reactivar esta industria, ¿no? Las otras 4 películas que conforman este ciclo son Persona non grata, que gira en torno al Holocausto, Amor encubierto, una comedia que tiene como telón de fondo la diversidad sexual, Sirenas, una historia sobre la aparición de estas criaturas en una playa de Israel, y Asia, un potente drama sobre una madre y su hija. Noticias 22, Julio López. Y continuamos con artes audiovisuales y a partir de hoy hasta el próximo viernes 18 de junio podrán inscribirse a la convocatoria de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas Múnich 2021. Esta es la información. Después de su exitosa edición virtual de 2020, la Muestra Nacional de Imágenes Científicas Múnich abre su convocatoria para su 6ª edición. Como se sabe, va dirigida a todos los realizadores y productores dedicados al desarrollo de contenido audiovisual de carácter científico. Los trabajos podrán inscribirse en 9 categorías: magazine, documental, cápsula, cortometraje, largometraje, formación y educación, cultura audiovisual, piezas audiovisuales y, por primera vez, mujeres en la ciencia. Todos estos materiales que tengan que ver con mujeres científicas, sus investigaciones, lo que están haciendo, sus trabajos, sus nuevos logros, sus patentes, todos esos materiales de científicas, ya sean nacionales o internacionales, los podrán inscribir en Múnich en esta ocasión. La convocatoria abrió este 7 de abril y finaliza el 18 de junio de 2021. Este año, el festival se realizará de manera híbrida, con funciones presenciales y virtuales, el próximo mes de septiembre. De ahí, bueno, tendremos varias sedes, tanto en el interior de la Ciudad de México como en el interior de la República. Estaremos en Zacatecas, en Baja California, en Durango, en Campeche, en Puebla,
en Guanajuato y pues bueno, los estados que quieran proyectar la muestra. Además ofrecerán un homenaje al Dr. Gerardo Ojeda Castañeda, fundador de Múnich, quien actualmente se desempeña como secretario general de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos. Noticias 22, Julio López. Y a propósito de cine, les tenemos una recomendación que es la sesión de Jueves de Cine en Casa Buñuel para que se preparen mañana, estén listos ahí. Fernando Cámara, Lina Eskenazi y Miguel Hernández van a tener una conversación acerca del sonido directo, el diseño sonoro en general. La cita es a las 6 de la tarde por medio del canal de YouTube culturaendirecto.unam. Se ponen bien, la verdad, estas charlas se ponen muy interesantes, ¿no, Rafa? Así es, hay que conectarnos y también esta noche quédense en sintonía de Canal 22. Kimberly Armengol dará continuidad al tema de las víctimas que han sufrido de violencia con ácido. En esta ocasión nuestra compañera contará con algunos testimonios de las personas que recibieron este tipo de agresiones. No se lo pierdan, Debate 22 al término de este espacio informativo, donde más en Canal 22. Con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa. La Galería Enrique Guerrero va a ampliar su capacidad de exhibición con un nuevo espacio en la costa de Todos Santos, en Baja California Sur, que es un lugar de verdad muy, muy atractivo que ha traído a poetas e intelectuales, escritores desde hace mucho tiempo, además de surfistas. Este proyecto busca una mayor difusión del arte contemporáneo hecho en México, pero no solo aquí, sino en otras partes del mundo. La Galería Enrique Guerrero anuncia la inauguración de su nuevo espacio en Todos Santos, pequeño y relajado poblado en la costa de Baja California Sur, que en los últimos años se ha destacado como un centro de reunión para artistas y galerías de arte. Mi hijo tiene una residencia aquí para artistas. Entonces, invitamos a Gladys Alonso, invitamos a Sofía Fernández y a algunos otros artistas, a Fernanda Caballero, Aldo Chaparro, a que vinieran a trabajar aquí, hicieron obra, y después eso, Miguel hizo un proyecto que se llamaba Desert Contemporary, que era justamente eso, ¿no? El espacio para exhibir las obras de las residencias que él está manejando aquí. Tras la exitosa recepción del proyecto, se tomó la decisión de abrir este espacio permanente para la exhibición de arte contemporáneo. En la muestra inaugural se presenta una colectiva de artistas recurrentes en la Galería Enrique Guerrero de la Ciudad de México. Está Fernanda Caballero, Pedro Vaz, Pedro Varela, Carolina Ponte, Miguel Ángel Madrigal, etcétera. Franco Arocha, un poco de todo. Tenemos mexicanos, brasileños, colombianos, una japonesa, un poco, quisimos traer un poco de todo también para que la gente pudiera ver lo que se hace en otras partes del mundo. Con la apertura de este espacio se busca cubrir una necesidad de exhibición de artistas locales y de la región y de consumo de arte moderno por un público local e internacional que visita el puerto. Vamos a tener una programación, por supuesto, todavía no está bien definida y queremos buscar que tenga su propia imagen también. Entonces, artistas diferentes que no necesariamente nosotros exhibamos en la Ciudad de México. Un poco ver qué se hace por aquí, quién está cerca de aquí, traer a los artistas que están en Tijuana, que son muy interesantes y que tienen otro lenguaje totalmente diferente estando en la frontera. Y bueno, darle su propia identidad a la Galería de Todos Santos. Tras su inauguración, la galería abre sus puertas al público el 8 de abril. Noticias 22, Omar Vera. ¿Se imaginan que en esos tiempos de pandemia tuviéramos un encuentro virtual con nuestros amigos de toda la vida y al recordar esos grandes momentos que hemos pasado nos diéramos cuenta que esa amistad, que esa relación ya no es como antes? ¿Verdad que se siente horrible? No, esto es lo que lleva el dramaturgo al extremo y es una puesta en escena muy interesante que se llama Instrucciones para saltar. Después de esa noche, cualquier cosa... Mariana, Fernando y Saúl se reúnen a través de una plataforma digital para traer a la memoria un recuerdo muy especial. Durante el encuentro, cada uno comparte su propia versión del hecho. Repasan su amistad, pero entre más pasa el tiempo, se dan cuenta que todo ha cambiado. La obra Instrucciones para saltar del director Víctor Velo
narra la historia de una amistad compleja que rebasa sus propios límites. Que hay un momento donde algo se rompe y hay que hacer algo, ¿no? Ya sea terminarlo de tronar o volver a empezar, pero como que nos da, como que justamente habla sobre eso, ¿no? Como el miedo que nos da de pronto aceptar y decir y nombrar las cosas. Y creo que ahí siento que es como una pequeña historia de iniciación, pero desde este lado ya como mucho más afectivo, mucho más responsable, ¿no? O sea, creo que muy acomodado hacia los tiempos que estamos viviendo emotiva y emocionalmente como sociedad. Los personajes interpretados por Fernanda Albarrán, Germán Braco y David López reflexionan sobre las responsabilidades, el respeto y la igualdad a partir de las necesidades del personaje femenino. Y también está este contexto en donde se inserta esta necesidad de visibilizar las identidades de las mujeres, ¿no? De que sienten de una forma, de que hacen, de que quieren, de que progresan, de que necesitan, de que se violentan de ciertas formas y tenemos que empezar como a validarlo, y eso también creo que de pronto se inserta como en esa coyuntura a partir de este personaje. Es una obra que se interpretará en vivo a través de la sala virtual del Teatro La Capilla todos los jueves de abril a las 20 horas. Lo que hicimos fue jugar un poco con lo que podemos encontrar, por ejemplo, en una sala de Zoom, y entonces tratar de excavar en todas las opciones que teníamos como para crear una experiencia distinta dentro de una sala, porque la idea era emular totalmente como un video testimonial, como una autoconfesión. Es una coproducción de Los Textos de la Capilla y Cerebros Producciones. La función es apta para adolescentes y adultos. Con información y texto de Óscar Cortés, Óscar Helguera, Noticias 22. El 1 de abril, Fernando del Paso hubiera cumplido 86 años de edad y por eso se le lo recordó el Colegio Nacional, un hombre, además de ser un gran novelista, pintor también de gran reconocimiento, que obtuvo el premio Cervantes, por ejemplo, el premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2007, entre otros reconocimientos, premio a literatura en lenguas romances. Vamos a ver cómo se le recordó. Una de las especulaciones que hizo en Noticias del Imperio, en el sentido de que es verdaderamente sorprendente que solo con 28 signos, los que constituyen el alfabeto, se pueda reinventar la realidad y se puedan escribir tanto las más sentidas cartas de amor como las más terribles sentencias de muerte. El lenguaje fue el principal destinatario de la creatividad de Fernando del Paso. Con estas palabras, el escritor y colegiado Juan Villoro inició el homenaje que el Colegio Nacional realizó al novelista, pintor y miembro de esta institución, Fernando del Paso, en el 86 aniversario de su natalicio. Bajo la coordinación de Villoro y del también colegiado Vicente Quirarte, colegas, amigos y estudiosos del autor de Noticias del Imperio recordaron su legado. Exuberante, erudita, a ratos abrumadora, siempre excéntrica, empeñada en que las palabras empujen, hagan saltar significados que rompen con la trama, insistan en decirlo todo y lo digan, y en decir algo que parece que no venía al caso, pero viene, y siendo muy suya, barroca y audaz, como la moda con que vestía su dueño, así es la prosa de Fernando del Paso, a quien me uno para rendirle un mínimo homenaje en tiempos del tuit, el menos es más y el fragmento. Fernando del Paso escribió 3 novelas totales: José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio. Desde el inicio tuvo una vocación hacia la novela total, una novela que busca capturar mundos o estados del mundo, una forma artística que está llamada a registrar algo de la realidad que otras artes u otros géneros no pueden hacer. La poesía y vestimenta particular de quien recibiera el premio Cervantes en 2015 también se abordó en este encuentro híbrido, realizado de manera presencial y a la distancia. El secreto de la permanencia
de las letras de Fernando del Paso entre nosotros se debe a su fe en la poesía como el acento más alto al que puede aspirar quien se enfrenta con el lenguaje. No es casualidad por eso que su primer libro publicado haya sido un libro de poemas. En cuanto a sus novelas, Fernando del Paso es un notable narrador por muchas razones. Y una de ellas es la presencia de la poesía en el entramado complejo de su prosa. De hecho, algunos pasajes de sus novelas pueden considerarse su mejor poesía. Su forma de vestir fue particularmente original. Él convirtió su indumentaria en una propuesta estética. Entonces, en la cátedra Fernando del Paso que hay en la Universidad de Guadalajara, se decidió que no solamente se estudiara su contribución a la literatura y al dibujo, sino también a la moda. Como parte del homenaje, el Colegio Nacional develó el retrato de Fernando del Paso realizado por el artista plástico José Parra, que será incorporado a la galería de la institución. Noticias 22, Karen Rivera. Y a propósito de efemérides, antes de la pausa también lo queremos recordar. Arturo García Bustos falleció hace 4 años, un día como hoy, una de las últimas figuras de la Escuela Mexicana de Pintura, alumno de Frida Kahlo, colaborador de Diego Rivera, fundador además del Salón de la Plástica Mexicana, grandes obras como La herencia tapaneca en el umbral del tercer milenio, que está en la Casa de Cultura Azcapotzalco, es ejemplo de su obra, vaya pues un recuerdo. Y con esto nos vamos a la pausa. Ucrania le guiña el ojo a la OTAN. ¿Será esto una provocación para Rusia? Pero antes de hablar de eso también, la situación migratoria en México y Estados Unidos está calientito el tema, y esto lo analizamos en Visión Global con Ileana Rodríguez Santibáñez. Ileana, adelante. Buenas noches, y así la vuelta al mundo en menos de 10 minutos. Ya Rafa dice de lo que vamos a conversar y comencemos precisamente con lo que ocurrió este día. Hubo una llamada importante por parte de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál fue el tema? Sin duda, el tema migratorio, que también ya se había hablado en anterior ocasión con el mandatario Biden, pero esta vez ya comienza un plan de ejecución prácticamente de emergencia si consideramos que recientemente durante el mes de marzo hubieron la detención de 71,000 migrantes en la frontera, una cifra escandalosa en las últimas 2 décadas, y donde particularmente llamó la atención un flujo migratorio de 19,000 niños no acompañados, 53,000 familias, miembros de familias yendo juntos, y el resto de adultos yendo por su propia cuenta. Esta cifra superó en un 178% a la cifra de flujos migratorios del mes de febrero. Así es que esto llama la atención de los Estados Unidos y de México, quienes se llaman este día precisamente para ver cuál va a ser la reacción inmediata en relación a la contención de estos flujos masivos. Así es que Kamala Harris ha prometido hacer una inversión considerable por parte del gobierno estadounidense en el Triángulo del Norte, de donde más se están expulsando migrantes hacia nuestro territorio para cruzar la frontera, y donde están precisamente Nicaragua, Guatemala y Honduras. Son los 3 estados que mayor exposición tienen o expulsión de migrantes por nuestro territorio. También hay que decirlo, la cifra se ve engrosada por también flujos de carácter nacional o de nuestro propio territorio. Estos $4,000 millones que va a aportar Estados Unidos al Triángulo del Norte es precisamente para incentivar la industria y los programas de ocupación laboral que puedan precisamente generar la expectativa de una mejor vida en esos territorios. Estaremos observando que esto sea positivo, porque consideremos que en los últimos años y después del mandato de Donald Trump, México tuvo un papel protagónico, pero de manera solitaria, tratando de contener con el programa de Sembrando Vidas, dando apoyo económico a esa región,
pero también aceptando el rol de un país de espera para el otorgamiento de visas de asilo, refugiado y visado humanitario por parte de aquellas personas que aspiran cruzar hacia los Estados Unidos, que se quedan varados del lado de nuestra propia frontera. Ese programa de Quédate en México ha generado, por supuesto, también muchísimos encuentros o problemas dentro de los propios ciudadanos de la zona fronteriza con los que ahora están varados en estas franjas fronterizas. El problema es muy importante y se espera que este primer diálogo entre la vicepresidenta, nuestro mandatario y el secretario de Relaciones Exteriores pueda secundar algo muy positivo y propositivo para zanjar un poco el camino en esta situación. Así es que estaremos observando en los próximos días pasos firmes que nazcan de esta nueva posibilidad de cooperación bilateral. Esto en el ámbito nacional respecto de la política exterior, donde la defensa férrea y el eje de todo es derechos humanos. ¿Cómo se va a cuidar este tema a partir de una comprensión donde impere la ley a partir de la protección de los derechos humanos de los migrantes? Ahora, nos vamos a Ucrania. Ahí es un conflicto muy complejo de carácter geopolítico. Ustedes recordarán que en 2014 Ucrania perdió Crimea. Frente a las costas de Crimea ahora sí que había parte de la Marina rusa haciendo ejercicios bajo un contrato donde Ucrania permitía esas prácticas frente a Crimea. En 2014 Crimea se separa de Ucrania, un movimiento que se consideró como anticonstitucional o en contra de la propia constitución de Ucrania, y Crimea se adhiere, bajo el permiso del Tribunal Constitucional ruso, se adhiere a Rusia. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Llevan 7 años prácticamente de una guerra al interior de Ucrania, con conflictos constantes con Rusia por el predominio que está teniendo dentro de la población prorrusa en Ucrania. ¿Qué está pidiendo Ucrania esta vez? Ucrania, un poco también para defender sus fronteras e impedir este dominio que está teniendo Rusia al interior, está pidiendo ser miembro de la Alianza del Atlántico Norte. Esta organización de la OTAN, de la Organización del Atlántico Norte, lo que genera es una organización ahora sí que multilateral de diferentes gobiernos, encabezado, hay que decirlo, por Estados Unidos, donde se inyecta dinero para generar protección en territorios. Hay cooperación de carácter militar. Y Ucrania lo que quiere es participar en esa organización prácticamente para desmotivar las intenciones de Rusia al interior de Ucrania y mandar una señal que pueda ser persuasiva de ser intocables. Sin duda, esto ha generado también roces por parte del gobierno ruso. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, aún no ha aceptado la posibilidad de que Ucrania sea miembro. ¿Por qué? Porque puede ser una provocación directa a Rusia. A los rusos tampoco les conviene, y hay los acuerdos con la OTAN de que no puede haber un estado fronterizo miembro de la OTAN pegado a Rusia. Estos entendimientos derivaron desde la Segunda Guerra Mundial. Aceptar a Ucrania, vecina de Rusia, como miembro de la OTAN es acercar a todos los países de Occidente a territorio ruso. Entonces se puede generar un conflicto diplomático de escala mayor y, por supuesto, acelerar una escalada de violencia superior en esa frontera. Hay que decirlo, hay una membresía previa para entrar a la OTAN, que es la membresía a un programa de asesoramiento, como el que está Bosnia, donde los estados de la OTAN ayudan a los estados a fortalecer sus ámbitos de seguridad, y después de un proceso de entrenamiento son aceptados como miembros formales de la OTAN. Bosnia no lo ha logrado, pero aquí ni siquiera se contempla que Ucrania pueda llegar a ser miembro de este propio programa. Así es que vamos a esperar cómo se generan las cosas en este conflicto, porque también hay que decirlo, cuando Crimea se separa, el mundo también se dividió por aquellos estados que no quisieron reconocer a Crimea como parte de Rusia, mientras que hubieron aquellos estados prorrusos que sí lo generaron. El malestar al interior es que, habiendo una población considerable prorrusa, no quieren ser miembros de la OTAN. Entonces hay un problema al interior, pero también al exterior, en las fronteras de Ucrania. El presidente Zelensky de Ucrania está
ahora sí que aferrado a pertenecer a la OTAN, pero hasta el momento no hay visos de que esto pueda llegar a ocurrir. Así las cosas en visión global. Vaya que la historia es cíclica, Ileana, lo hemos comentado en varias ocasiones. Puede cambiar de repente uno que otro factor o uno que otro nombre en este concierto de naciones, pero parece que estamos reviviendo o reescribiendo la historia de hace 20, 30 años y hay que estar muy al pendiente porque no es una provocación cualquiera. En caso de la resolución que tome la OTAN, es una provocación directa y sabemos que también Vladimir Putin pues no es muy pasivo, que digamos, ante este tipo de provocaciones. Y parece ser que hay una iniciativa propuesta por Vladimir Putin para cambiar la Constitución y poder mantenerse más tiempo en el poder. Entonces tampoco hay que perder de vista lo que está ocurriendo al interior del Estado ruso. Podemos tener a Vladimir Putin más tiempo de lo que creemos. Bueno, habrá que esperar. Muchas gracias, Ileana. Nos vemos la próxima semana. Y Laura, ¿con qué nos vamos a despedir esta noche? Pues tenemos música para despedirnos. Vamos a recordar al trompetista estadounidense de jazz Freddie Hubbard. A 83 años de su natalicio, a lo largo de su trayectoria, trabajó para varios músicos de renombre como Sonny Rollins, como John Coltrane, Philly Joe Jones, y después, a mediados de la década de los 60, realizó varias colaboraciones con Herbie Hancock. Cambió un poquito su estilo del bebop, se fue a algo que estaba más de moda, como el rock y el funk. En los años 80, 90 fue que se realizó este cambio en su trayectoria. Vamos a escuchar una versión en vivo de Cantaloupe Island y bueno, pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias.